Próximo 1 de julio, 2 sectores de la población podrían ser cruciales para decidir la elección, de acuerdo con el INE. Iraís Morquecho nos explica. De acuerdo con el desglose de la lista nominal, serán los jóvenes y las mujeres quienes definan los resultados de la elección del 1 de julio próximo. Y es que los mexicanos entre 18 y 29 años suman 25.637.398 votantes potenciales, equivalentes a casi 30% del padrón total del país. Esto de acuerdo con un desglose difundido por el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama. También indicó que 12 millones ejercerán por primera vez su derecho al voto en una elección presidencial. Las entidades con más electores, de acuerdo con los datos de la lista nominal desglosados por el consejero, son el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla. También el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Bernardo Valle Monroy, destacó la importancia de la participación de los jóvenes en el actual proceso comicial y el día de la jornada electoral, por lo que los invitó a estar informados y votar responsablemente. Señaló además que 40% de los funcionarios de casilla pertenecen a este segmento de la población. El Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene como reto para este proceso electoral elevar el número y la calidad de la participación de la ciudadanía, principalmente de los jóvenes que representan un sector importante y seguramente determinante en la próxima elección del 1 de julio. En el foro Reflexiones en el marco del proceso electoral concurrente 2017-2018, realizado en la Barra Nacional de Abogados, reiteró la necesidad de acudir a las urnas y hacerlo con la mayor información posible. No pueden dejar pasar por alto que su voto tiene sentido y si es informado tendrá un valor agregado ante la sociedad y la rendición de cuentas para las autoridades. Con imágenes de Javier Martínez, Iraís Morquecho, 21 Noticias.